Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anayeli Castillo Rivera y soy estudiante en el Instituto Tecnológico de Orizaba de la Ingeniería Química y les hablaré sobre reactores heterogéneos. Para empezar debemos conocer qué es un reactor químico. Bueno, es un equipo cuyo interior tiene un lugar una reacción química. En ella se encuentra una operación unitaria que tiene por objeto distribuir de forma distinta los átomos de ciertas moléculas. Estos compuestos son reaccionantes o reactantes para formar productos. El lugar físico donde se lleva a cabo las reacciones químicas se le conoce como reactor químico. El reactor heterogéneo son reactores que involucran dos o más fases reactivas, como gas sólido, líquido gas, sólido líquido o líquido líquido, de contacto en torres o reactores agitadas. A su vez, los sistemas heterogéneos pueden ser catalíticos o no catalíticos. En el reactor catalítico existe un agente catalizador que interviene activamente en la reacción, en general facilitando la misma, pero que a su vez no es consumida por esta. La reacción catalítica es una reacción que la velocidad está alterada por la presencia de materiales que no son reactantes ni productos. En la mezcla reaccionante, en estos materiales pues se le conoce como catalizadores y pues no se necesita estar pues presente en grandes cantidades, ya que actúan como medidores en retraso o aceleración de la reacción química. El diseño de un reactor químico pues requiere conocimientos en termodinámica, cinética, transferencia de masa, y pues se debe tomar en cuenta los costos. Bueno, estos costos pues hace referencia a los costes de materiales que se llegan a ocupar, ya que pues no podemos usar un material donde vayamos a tener una pérdida de ganancia, ya que los reactivos deben ser adecuados al material del reactor, ya que si no se lleva a cabo al 100% la reacción, será pues muy difícil que el reactor sea 100% de eficiencia, pero se puede maximizar siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Bueno, en una mezcla de varios químicos en una solución consiste de una sola fase, y esto pues se puede distinguir alguna frontera entre ellos, y esta mezcla sería homogénea. Si se llega a observar una mezcla y se puede observar una frontera entre ciertos componentes, entonces los componentes de la mezcla están en diferentes fases. Una mezcla que tiene un sólido y un líquido pues consiste de dos fases, entonces esta mezcla es una mezcla heterogénea. Por ejemplo, podemos tener gas líquido, líquido gas. Dependiendo ahora sí de nuestro reactivo, vamos a consumir nuestro reactor, y cuando una mezcla heterogénea podemos observar el mismo color o se puede distinguir también su diferencia de densidad entre una y otra. En los reactores heterogéneos se clasifican en reactor de lecho fijo. Su principal característica es que el fluido reaccionante puede atravesar de un lecho de partículas en posición estacionarias. Puede ser
catalíticos o no catalíticos. Estos son empacados con partículas de catalizador. Esas partículas pueden variar su tamaño o forma. El funcionamiento de este reactor es que el fluido se mueve a través de espacios que hay entre las partículas. Las partículas permiten el paso tortuoso del fluido sin separarse unas de otras, y finalmente salen los productos formados o transformados por el efecto catalítico. Y pues una de las principales características de este reactor pues es que opera en un régimen estable. La temperatura, presión y composición pues pueden variar respecto al tiempo. Los reactores de lecho fijo se dividen en dos, se clasifican en dos, que es horizontal o de tubos múltiples. El de lechos fijos horizontal tiene un lecho de partículas pequeñas orientadas al azar y en posición fija. El fluido se mueve a través de los espacios entre las partículas. El lecho fijo de tubos múltiples consiste en uno o más componentes empacados con partículas que operan en forma vertical. En el lecho de tubos múltiples puede variar su tamaño de las partículas. Pueden ser granuladas, cilíndricos o esféricos. Otro tipo de reactor es el reactor de lecho fluidizado. Este se utiliza para las reacciones donde interviene un sólido y un fluido. Generalmente un gas. En este reactor la corriente de gas se hace pasar a través de las partículas sólidas a una velocidad suficiente para suspenderlas. Y bueno, con el movimiento rápido de las partículas se obtiene un alto grado de uniformidad en la temperatura, evitando la formación de zonas calientes. Algunos ejemplos en la industria que hay sobre este tipo de reactor es la gasificación para convertir el carbón, biomasa y el RS en gas sintético, la producción de anhidro maleico y la producción de cloruro vinilo. Las ventajas de este tipo de reactores es que tiene una alta conversión de reacción, altas cargas de catalizador por unidad de volumen de líquido, tiene una buena transferencia de calor, la operación puede ser continua o semicontinua o tipo batch. En desventajas, la absorción pues causa erosión de tuberías y accesorios. Otra desventaja es que la expansión del lecho es muy alto y aumenta la dimensión del reactor y los costos. En este caso yo les hablaré sobre la producción al diseño de reactores para la producción de hidrógeno. En introducción, pues tenemos que el hidrógeno al reaccionar con un compuesto orgánico forma mezclas complejas de productos. Por ejemplo, al reaccionar con hidrocarburos insaturados como el etileno puede formar etano o butano mediante procesos de reacciones en cadena medias por radicales libres. El hidrógeno se considera como un combustible ideal dado que no emite gases de efecto invernadero durante la combustión. En los procesos industriales, el que implementan más los reactores heterogéneos, especialmente en las industrias petroleras, químicas, farmacéuticas, entre otros. El hidrógeno no es una fuente primaria de energía como lo es el carbón, ya que pues no lo encontramos libre en la naturaleza, por eso hay que producirlo a partir de energías primarias
que son conocidas como vectores energéticos. En los procesos de producción, la clasificación de procesos de producción va a distinguirse en función de la naturaleza de los procesos, como es lo habitual en textos técnicos energéticos. De esta manera se distinguen entre procesos de conversión química, procesos de termólisis, procesos de electrólisis, procesos fotolíticos. Y pues bueno, en los primeros y bueno, en el reformado, los procesos reformados son los más comunes hoy en día para la obtención de hidrógeno, pero desde un punto de vista de termodinámico, esto se puede clasificar en exotérmico y endotérmicos. Y bueno, en los primeros se requiere el aporte de calor, ya sea por una fuente externa. Por ejemplo, en el reformado de vapor de agua, en el reformado endotérmico produce una combinación de los dos procesos, obteniendo un balance neto de valor nulo. Y ese proceso, pues es el más utilizado, es el gas natural. En la metodología, esta consta en 3 fases. La primera reacción que se verifica en la primera fase de reformado, y posee una entalpía de reacción estándar de 6.14 kJ sobre mol, por lo tanto es endotérmica. La siguiente reacción que se lleva a cabo es el metano más agua que produce monóxido de carbono más 3 átomos de hidrógeno. Y uno de los tubos que circulan es el etanol y el vapor de agua a través de catalizadores de níquel, y pues estos tubos están contenidos por un horno a temperaturas de 960 grados centígrados y se mantienen por quemadores. La siguiente fase es la salida del reformado del gas, se dirige hacia la unidad de desplazamiento de monóxido de carbono, en la que se verifica con la siguiente reacción sobre catalizadores de cobre, y posee una entalpía de reacción estándar de menos 41,17 kJ sobre mol, y esto es exotérmica. La siguiente reacción que se lleva a cabo es monóxido de carbono más agua, que produce dióxido de carbono más 3 átomos de hidrógeno. Y bueno, la tercera fase es que el gas producido como consecuencia de las 2 reacciones anteriores pasa por un condensador en el que se retira el vapor de agua hasta que finalmente llegue hasta su tercera fase del proceso, que es la depuración. Bueno, una vez que el gas llega a esa unidad, es rico en nitrógeno, tiene poca presencia de agua, monóxido de carbono y metano. Esta corriente gaseosa es depurada en un sistema de membranas de adsorción y absorción, y se obtiene el hidrógeno con una pureza del 99.9%. Y bueno, en el rendimiento del proceso de reformado de gas natural y con vapor de agua se sitúa aproximadamente con el 80%, medido con los